Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy feliz de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que, sinceramente, me tiene con la cabeza dando vueltas. Y es que, después de ver tantísimas noticias, comentarios y especulaciones, necesito aclarar algo que me parece fundamental: Demet Özdemir explota. No hay tal cosa. ¿Qué hipótesis rechazó? Eso es lo que vamos a desmenuzar juntos en este vídeo. Sé que a muchos de ustedes les encanta el mundo del espectáculo turco, y Demet es una de las actrices más queridas y populares. Por eso es importante que sepamos distinguir entre la realidad y el puro chisme. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, la verdad es que en los últimos días he visto un montón de titulares que, en mi opinión, son bastante alarmistas. Demet Özdemir explota, Demet Özdemir furiosa, la actriz turca estalla contra, y así podríamos seguir un buen rato. Pero, ¿realmente es así? ¿De verdad Demet Özdemir ha explotado? Pues la respuesta corta es, no. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿qué hipótesis rechazó? Para entenderlo, primero tenemos que ponernos en contexto. Últimamente Demet ha estado en el ojo del huracán mediático por varios motivos. Algunos relacionados con su vida personal, otros con su carrera profesional y, como siempre, algunos inventados directamente por la prensa rosa. Uno de los rumores más fuertes que han estado circulando es el de una supuesta crisis matrimonial con su esposo, Ozan Koç. Han aparecido fotos, vídeos y fuentes cercanas, afirmando que la relación está al borde del colapso. Y por supuesto, este tipo de especulaciones siempre generan mucho ruido. También se ha especulado sobre sus próximos proyectos profesionales, con rumores de desacuerdos con productores, cambios de planes repentinos y hasta posibles enfrentamientos con otros actores. Vamos, el pack completo de drama turco que tanto les gusta a algunos. Pero volviendo a la pregunta principal, la hipótesis que Demet Özdemir ha rechazado de forma más contundente es la de estar protagonizando un escándalo mayúsculo, una explosión de ira, o cualquier situación similar que la pinte como una persona fuera de control. Y esto lo ha hecho no con un comunicado oficial lleno de formalidades, sino con algo mucho más efectivo: su propia actitud. Porque, seamos honestos, si Demet realmente hubiera explotado, lo sabríamos. Habríamos visto declaraciones incendiarias, publicaciones en redes sociales llenas de reproches o alguna acción que confirmara el supuesto estallido. Pero, ¿qué hemos visto en realidad? Pues a una Demet Özdemir que, dentro de lo posible, ha mantenido la calma, ha seguido trabajando y ha evitado entrar en el juego de la polémica. Es cierto que en alguna ocasión ha respondido a comentarios malintencionados en redes sociales, pero siempre de una forma educada y sin caer en provocaciones. Ha utilizado su plataforma para desmentir directamente algunos de los rumores más absurdos y para pedir respeto hacia su vida privada. Y eso, en mi opinión, es mucho más poderoso que cualquier explosión de ira. Ella ha elegido el camino de la discreción y la profesionalidad, demostrando que no está dispuesta a alimentar el circo mediático que se ha montado a su alrededor. Y eso, lejos de ser una señal de debilidad, es una muestra de fortaleza y madurez. Demet sabe que la mejor forma de combatir las mentiras es con la verdad, y la verdad es que no hay ninguna explosión que valga. Ahora bien, entiendo que a muchos les guste el drama y el espectáculo. Pero creo que es importante recordar que detrás de cada titular sensacionalista hay personas reales, con sentimientos y emociones. Y que el acoso mediático puede tener consecuencias muy negativas en su salud mental y en su vida personal. Por eso creo que es fundamental que seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por el primer titular que vemos. Que contrastemos las fuentes, que analicemos la información con sentido común y que, sobre todo, que respetemos la privacidad de las personas. En el caso de Demet Özdemir, creo que ha sido víctima de una campaña de desprestigio injustificada, alimentada por rumores y especulaciones sin fundamento. Y que, en lugar de celebrar su talento y su éxito, muchos han preferido centrarse en su vida personal y en inventar dramas donde no los hay. Pero Demet ha demostrado tener la suficiente inteligencia y temple para no caer en la trampa. Ha sabido mantener la compostura y seguir adelante, demostrando que es mucho más que un simple titular sensacionalista. Y eso, en mi opinión, es digno de admiración.
Además, es importante recordar que los actores y actrices son personas que también se enfrentan a desafíos personales, profesionales y emocionales. El hecho de que sean figuras públicas no les da derecho a ser juzgados y criticados constantemente. Todos merecemos respeto y consideración, independientemente de nuestra profesión. Es crucial que como sociedad fomentemos un entorno mediático más responsable y respetuoso. En lugar de buscar la noticia impactante a toda costa, deberíamos priorizar la veracidad y la objetividad. Y en lugar de alimentar el morbo y el chisme, deberíamos centrarnos en celebrar los logros y el talento de las personas. Quizás Demet ha dado respuestas sutiles, quizás ha preferido el silencio ante ciertos temas, pero eso no significa una explosión. Significa una estrategia para proteger su paz mental y su vida privada. Y creo que todos deberíamos respetarla por eso. En resumen, la hipótesis de que Demet Özdemir ha protagonizado una explosión mediática es falsa. No hay pruebas que la respalden y su propia actitud desmiente por completo esta afirmación. Demet ha sabido gestionar la presión mediática con inteligencia y discreción, demostrando que es mucho más que un simple personaje de la prensa rosa. Y creo que deberíamos centrarnos en celebrar su talento y su éxito en lugar de alimentar rumores y especulaciones sin fundamento. Bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a aclarar un poco la situación. Recuerden siempre ser críticos con la información que consumen y no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. Detrás de cada noticia hay personas reales con sentimientos y emociones, y es importante que las respetemos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en este espacio. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir ha sido tratada injustamente por la prensa? ¿Qué opinan de su actitud ante la polémica? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y recuerden, mantengámonos informados, pero con responsabilidad y respeto. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. *** ahora, la expansión de la noticia ***. Para entender mejor por qué la prensa ha estado creando esta narrativa de explosión, en torno a Demet Özdemir, creo que es crucial analizar más a fondo el contexto del mundo del espectáculo turco y la dinámica de la prensa rosa en ese país. La industria del entretenimiento en Turquía es increíblemente competitiva y está llena de altibajos. Los actores y actrices son constantemente evaluados, no solo por su talento y su trabajo, sino también por su vida personal. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, es analizada con lupa por la prensa y por el público. Además, la prensa rosa turca es conocida por ser bastante sensacionalista y por no tener reparos en inventar historias o exagerar situaciones con tal de conseguir una buena portada o un buen titular. Esto crea un ambiente de constante presión para los actores y actrices, que tienen que lidiar con rumores, especulaciones y críticas constantes. Y lamentablemente las actrices suelen ser el blanco más frecuente de este tipo de ataques. En el caso de Demet, su popularidad y su éxito la han convertido en un objetivo aún mayor. Desde que saltó a la fama con sus papeles en series como Erkenci Pájaro Madrugador, y Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Esto, por supuesto, la ha puesto en el punto de mira de la prensa, que busca constantemente una noticia que pueda generar interés y controversia. La especulación sobre su matrimonio con Oğuzhan Koç ha sido un tema recurrente en los últimos meses. Desde que se casaron han aparecido constantemente rumores de crisis, de infidelidades y de posibles separaciones. Estos rumores, aunque en su mayoría infundados, han alimentado la narrativa de que Demet está viviendo una situación personal complicada y que está a punto de explotar en cualquier momento. Y es que, seamos sinceros, a la prensa le encanta la idea de una estrella que está a punto de derrumbarse. La imagen de una persona famosa que lo tiene todo, pero que en realidad está sufriendo por dentro, es un imán para el público. Y Demet, con su belleza, su talento y su éxito, encaja perfectamente en ese perfil.
Pero como he dicho antes, la realidad es que Demet ha demostrado ser mucho más fuerte y resiliente de lo que la prensa quiere hacer creer. Ha sabido mantener la calma ante la adversidad, ha seguido trabajando duro y ha evitado caer en el juego de la polémica. Y eso, en mi opinión, es una muestra de su gran profesionalidad y de su madurez emocional. Ahora profundicemos un poco más en los rumores sobre su vida profesional. Se ha especulado mucho sobre sus próximos proyectos, sobre sus posibles desacuerdos con productores y sobre sus supuestos enfrentamientos con otros actores. Algunos medios han llegado a afirmar que Demet ha rechazado varios papeles importantes debido a diferencias creativas o a problemas de agenda. Otros han insinuado que ha tenido discusiones acaloradas con compañeros de reparto y que ha estado a punto de abandonar algunos proyectos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la verdad es mucho más compleja y matizada de lo que la prensa quiere hacer creer. Es cierto que Demet ha tenido que tomar decisiones difíciles en cuanto a sus proyectos profesionales. Como cualquier actor o actriz, ha tenido que rechazar algunos papeles que no le convencían o que no encajaban con sus planes. Y es posible que haya tenido algunas diferencias creativas con productores o directores. Pero eso es algo normal en cualquier industria y no significa que haya habido una explosión, o un escándalo mayúsculo. De hecho, la propia Demet ha desmentido en varias ocasiones algunos de estos rumores. Ha explicado que sus decisiones profesionales se basan en criterios artísticos y personales, y que siempre busca proyectos que le permitan crecer como actriz y que le aporten algo nuevo. También ha negado haber tenido enfrentamientos con otros actores y ha asegurado que siempre ha mantenido una relación cordial y profesional con todos sus compañeros de trabajo. Lo que me parece más preocupante de todo esto es la forma en que la prensa ha tratado de manipular la imagen de Demet, pintándola como una persona conflictiva, caprichosa y difícil de tratar. Esto no solo es injusto para ella, sino que también puede tener consecuencias negativas en su carrera profesional. Los productores y directores pueden pensárselo 2 veces antes de contratarla si creen que va a generar problemas en el set de rodaje. Y eso, obviamente, sería una gran injusticia para una actriz tan talentosa y trabajadora como Demet. Por eso creo que es tan importante que seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por los titulares sensacionalistas. Que analicemos las noticias con sentido común y que busquemos fuentes fiables y contrastadas. Y que, sobre todo, que respetemos la privacidad de las personas y que no nos dejemos llevar por el morbo y el chisme. En el caso de Demet Özdemir, creo que es fundamental que reconozcamos su talento, su profesionalidad y su capacidad para superar la adversidad. Que celebremos sus éxitos y que le brindemos nuestro apoyo en los momentos difíciles. Y que le permitamos seguir trabajando y creciendo como actriz sin tener que lidiar con rumores y especulaciones infundadas. Y para terminar, me gustaría reflexionar sobre el papel de las redes sociales en todo este asunto. Las redes sociales han democratizado la información y han permitido que las personas puedan expresar sus opiniones de forma más libre y directa. Pero también han creado un caldo de cultivo para la desinformación, los rumores y el acoso. En el caso de Demet, las redes sociales han sido tanto una bendición como una maldición. Por un lado, le han permitido conectar con sus fans de todo el mundo, compartir sus proyectos y expresar sus opiniones. Por otro lado, también han sido un canal para la difusión de rumores, insultos y comentarios malintencionados. Es cierto que Demet ha utilizado sus redes sociales para desmentir algunos de los rumores más absurdos y para pedir respeto hacia su vida privada. Pero también es cierto que ha tenido que soportar una gran cantidad de odio y acoso en línea. Y eso obviamente tiene un impacto negativo en su salud mental y en su bienestar emocional. Por eso creo que es fundamental que promovamos un uso responsable y respetuoso de las redes sociales. Que denunciemos el acoso y el odio en línea y que fomentemos el diálogo y la empatía. Y que recordemos que detrás de cada perfil hay una persona real con sentimientos y emociones. En definitiva, la historia de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la prensa y las redes sociales pueden crear una narrativa falsa y perjudicial sobre una persona. Pero también es una historia de resiliencia, de fuerza y de profesionalidad. Demet ha demostrado que es mucho más que un simple titular sensacionalista y que está dispuesta a seguir luchando por sus sueños y por su felicidad. Y eso, en mi opinión, es algo digno de admiración. Bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a aclarar un poco la situación.
Recuerden siempre ser críticos con la información que consumen y no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. Detrás de cada noticia hay personas reales con sentimientos y emociones, y es importante que las respetemos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en este espacio. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir ha sido tratada injustamente por la prensa? ¿Qué opinan de su actitud ante la polémica? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y recuerden, mantengámonos informados, pero con responsabilidad y respeto. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.